Buenas tardes a todos. Vamos a empezar, si les parece. Mi nombre es Jesús González, soy catedrático de Derecho Procesal de esta facultad y quiero agradecerles en grado sumo su presencia aquí, especialmente a los estudiantes, también a los profesores. La Facultad de Derecho tiene no sé cuántos, pero creo que tiene más de miles. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos estudiantes tenemos? 3.000 estudiantes, la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. En Madrid hay más de 20 centros para estudiar Derecho, entre públicos y privados, solo en Madrid. Yo creo que todas las provincias españolas tienen una Facultad de Derecho, y a lo mejor me equivoco si digo que Guadalajara no. Trabaja su dinero. Y aquí tenemos una buena representación de lo que es esta facultad, tanto de su profesorado como de su alumnado. Sé que es complicado en los tiempos que corren asistir a ningún tipo de acto. Sé también que todos estamos un poco cansados de hablar de temas como el que hoy nos convoca, pero aquí estamos. Entonces espero que sea provechoso y que saquemos alguna conclusión. Hay una vieja frase que dice que la ley es la razón despojada de la pasión. Si será vieja, que se la atribuyen a Aristóteles. Bueno, no es que se la atribuyan, es que la escribió Aristóteles, ¿no? Fue él quien lo dijo. Y como estamos en una facultad de Derecho, pues vamos a tratar de aplicar esa vieja máxima, de aplicar la razón y a despojarnos de la pasión, porque podríamos. Hablar de la amnistía se puede hablar desde muchos puntos de vista. Punto de vista moral, ideológico, religioso, delictivo, incluso jurídico. Y nosotros nos vamos a ceñir sobre todo al terreno del jurídico, lo cual no quiere decir que uno no pueda decir otras cosas, o que no pueda salirse de lo estrictamente jurídico y emitir otro tipo de valoraciones. Pero sobre todo la idea es tratar de entender las cosas desde un plano jurídico. Yo creo que eso no es inútil, al contrario, creo que es muy útil. Creo que es muy útil porque es el pensamiento y la reflexión lo que nos va a permitir llegar hasta la acción, hacer las cosas y comportarnos y razonar en consecuencia. Para ello, agradecimientos, además de los presentes, por supuesto, a la coorganizadora de esta jornada, que es la profesora Consuelo Martínez Scicluna, que está aquí en primera fila, la impulsora, si estuviéramos en procesal sería la actora, la profesora Consuelo Martínez Scicluna, pero tenemos que sepan sobre todo los estudiantes que entre ustedes están sentados no solo profesores, hay magistrados, hay abogados, hay personas que se preocupan por estas cosas también y que están especialmente preocupados. Por supuesto, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que es pues, quien nos apoya en organizar esta sesión. Y poco más me queda decir, porque yo soy uno de los dos moderadores. Tenemos aquí la mesa compuesta. Tengo a mi derecha a mi tocayo Jesús Villegas, que es magistrado de Madrid. Tengo a mi izquierda, que oficia también como moderador, como responsable, que es él también de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Y a mi izquierda tengo a dos representantes de lo jurídico, del mundo jurídico. Como se dice esa expresión tan poco querida, dos operadores jurídicos. Tenemos al extremo de la mesa, a mi izquierda, a Jaime Lozano, que es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y más cerca de mí a pues una auténtica eminencia, un profesor que es complutense también, al menos de origen, tiene legitimación complutense de origen, que es el profesor Francisco Sosa Wagner, que entre otras otros muchos méritos que atesora, pues está el de ser catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León. Ha sido eurodiputado, en fin, y es una persona, él en el programa aparece como jurista y escritor, pero lo de jurista es por compendiar, porque no nos cabía todo en el programa. Bueno, pues esa es la presentación, espero que sea suficiente, y a mí me corresponde como moderador pues hablar poco
y voy a ceder el uso de la palabra ya, en primer lugar, a Jesús Villegas, que es quien se va a encargar de hacer las presentaciones a los dos ponentes. Muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Jesús. Muchísimas gracias a los asistentes. Y muchísimas gracias a Consuelo, que ha movilizado a las... ¿Se oye poco? Acércate al micrófono, acércate más. Y muchísimas gracias a Consuelo, que ha movilizado a las bases de la facultad para que el acto sea un éxito. Sinceramente, como es mucho de lo que hay que hablar y poco el tiempo, yo no voy a robar tiempo a los ponentes. Las presentaciones ya las ha hecho Jesús. Simplemente poner una pincelada. Bueno, que Francisco Sosa Wagner acaba de escribir un libro de Derecho Público, que aprovecho aquí para hacer publicidad, al estilo Umbral. Es el presidente de la plataforma que tenemos por la independencia judicial, que como sabéis es una organización que congrega no solamente a jueces, sino a todo tipo de juristas, abogados, profesores universitarios, fiscales. Incluso hay gente que no pertenece al mundo de derecho, hay ingenieros, economistas que nos han ayudado a hacer informes matemáticos que también afectan al mundo del derecho. Don Francisco es el presidente de la plataforma, es una persona de prestigio internacional, pero fijaos, ahora mismo no viene aquí en ese perfil intelectual que podemos pensar que está aislado en su castillo de marfil. Desciende a la arena a mancharse con el barro, que no tiene nada que ver con el polvo de camino que decía cierto señor. Y él me insistió muchísimo en la conferencia de decir, mira Jesús, se trata ahora mismo de ver qué podemos hacer para parar esta ley. Me lo repitió hasta la saciedad. Por lo tanto, este acto no tiene solamente un sentido de reflexión académica, sino también de militancia ciudadana, que creo que un intelectual de su prestigio está en condiciones óptimas de representar esa meta. Y luego tenemos a Jaime Lozano, que es vicepresidente de la plataforma. Como veis, hemos movilizado a toda nuestra artillería pesada. Jesús también es miembro de la Junta Directiva de la plataforma. Es miembro del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Ha venido en coche rápidamente después de acabar las declaraciones, que no estábamos seguros de que pudiera llegar a tiempo. Afortunadamente ha llegado, le agradecemos el esfuerzo. También se lo agradecemos a don Francisco, que ha venido de su retiro castellano en el AVE y se ha encontrado un Madrid completamente abarrotado. Y Jaime Lozano es uno de los magistrados con más prestigio dentro de la carrera judicial, porque no solamente es un juez excelente, sino un intelectual. Y os voy a decir una cosa, es muy difícil en esta carrera, con todo el trabajo que tenemos, dedicar un poco de tiempo, no digo ya simplemente para leer o para estudiar o para estar al día, sino simplemente para salir del embrutecimiento que nos provocan las montañas de papeles que tenemos que proveer diariamente. Con lo cual tenemos aquí a dos intelectuales jurídicos de primera línea, uno en el ámbito académico, otro en el ámbito judicial, y sin más preámbulo, adelante. Don Francisco, si quiere empezar usted. Bueno, acércatelo bien. Sí, ¿se oye? Sí. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, mi reconocimiento y mi agradecimiento a la plataforma, sobre todo a quienes me acompañan en la mesa, que son las personas que realmente la hacen funcionar todos los días y hacen que esta plataforma por la independencia de la justicia esté presente constantemente en los medios de comunicación y en los debates públicos. De manera que para mí es un honor tanto presidir esta plataforma como estar esta tarde aquí con ustedes, ¿no? Y además, permítanme que evoque mis relaciones con esta facultad de Derecho, porque yo no estudié aquí, pero sí cuando tenía 21 años, 22 años, yo era uno de los jóvenes que le llevaba la cartera a don Eduardo García de Enterría. De manera que, y ahí empecé mi vida académica, y bueno, y después pues ahora ya soy un vejestorio, y lo he advertido cuando he entrado aquí, pues porque colegas, en fin, colegas, profesores, etcétera, pues se dirigen a mí, me hablan de usted y eso, y bueno, pues he advertido que ya estoy hecho pues un carcamal, en una palabra. Pero bueno, me alegra mucho estar aquí, y luego encima
Y luego encima resulta que este auditorio número 1 lleva el nombre de Fernando Sánchez Calero, que fue muy amigo mío y fue catedrático de Derecho Mercantil aquí, en esta facultad, pero yo le traté mucho en la Facultad de Ciencias Económicas de Bilbao. Mucho, a él, a su mujer, a sus hijos, y me ha sorprendido ver su nombre ahí puesto dando título o nombre a este auditorio, a esta sala, ¿no? Bueno, lo que nos convoca aquí es efectivamente lo de la amnistía, ¿no? Claro, ya la ley, la ley no ha sido aprobada, la ley, la proposición de ley ha sido presentada en el Congreso de los Diputados como proposición de ley. Ahí está la primera trampa. La primera trampa de este producto legislativo, porque las proposiciones de ley se hacen normalmente. Una proposición de ley presentada por el Partido Socialista, es decir, por el Grupo Socialista, el grupo que está mandando en el gobierno. No, las proposiciones de ley están pensadas como instrumentos de la oposición. Los proyectos de ley, que son proyectos del gobierno, pues eso es del gobierno. Las proposiciones están pensadas desde siempre, de las Cortes de Cádiz hasta aquí, como instrumentos de la oposición. En la medida en que la oposición no puede hacer un proyecto de ley porque no gobierna, pues hace una proposición de ley para poder intervenir en el procedimiento legislativo cuando las fuerzas políticas le dejan. El hecho de que el partido del gobierno presente una proposición de ley es una anomalía absoluta. ¿Y por qué lo hace? Bueno, lo hace en primer lugar porque mientras ha sido gobierno en funciones, no podía hacerlo. Pero además porque presentando la proposición de ley se evita la molestia de oír los dictámenes de juristas de reconocido prestigio que están y ejercen sus funciones en órganos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, etcétera. La molestia que supondría para el gobierno oír que el texto que se presenta no es un texto inmaculado desde el punto de vista jurídico, pues el gobierno se lo evita haciendo este enjuague, porque enjuague es de proposición de ley, y presentándolo para su tramitación como proposición de ley. Lo que pasa es que no se han enterado y no han leído bien el reglamento, sobre todo del Senado, que permite que en los grupos políticos mayoritarios, y el grupo político mayoritario en el Senado no es el del gobierno, optativamente o voluntariamente soliciten algún dictamen. Y según mis noticias, en efecto, el Partido Popular mayoritario en el Senado va a solicitar un informe al Consejo General del Poder Judicial sobre este texto de ley, ¿no? Esto es muy importante porque vamos a ver qué es lo que dice una organización, pues muy especializada y muy solvente sobre el texto que ha presentado el gobierno, ¿no? Por tanto, lo primero es la extrañeza de presentar, y segundo, muy importante, las proposiciones de ley, los proyectos de ley, etcétera, se presentan sin avales jurídicos, sin avales de los órganos consultivos, cuando en principio se trata de problemas relevantes, pues todos los problemas jurídicos son relevantes, pero no un problema absolutamente central como es este de la amnistía, ¿no? Este es un problema central desde el punto de vista jurídico, del derecho constitucional, del derecho público y central desde el punto de vista de la ciudadanía. Por eso se entiende que estén todos los periódicos hablando de eso y que estemos nosotros reunidos aquí y ustedes estén muy educada y atentamente escuchándome a mí aquí ahora. No se hace. Hasta a través de este sistema no se hace un proyecto de esta naturaleza, no se incide en el ordenamiento jurídico en una materia tan importante de esta forma. Por lo tanto, esa es la primera cuestión. La segunda es que ya veremos lo que pasa en la tramitación de la ley, porque no se puede evitar que los grupos políticos hagan sus enmiendas, obviamente, y a partir de las enmiendas que se presenten y de los acuerdos y convenios políticos, etcétera, que vayan haciendo los grupos parlamentarios, pues a lo mejor de lo que está ahora en el proyecto, en la proposición de ley, bueno, pues se producen rectificaciones, modificaciones, no lo sabemos. En cualquier caso, sí está planteado el problema de
y esto es lo que nos convoca, como digo, y lo que tiene a la opinión pública un poco alterada, es si esta posibilidad que se ha tomado el gobierno de regular una amnistía destinada a unos determinados condenados por los tribunales de justicia, si esto es o no posible en el ordenamiento jurídico español. Mi conclusión es una conclusión absolutamente clara y diáfana, que yo no sé cómo se puede estar dando tantas vueltas a su legalidad constitucional, porque la amnistía no está prevista en la Constitución. Lo que está previsto son los indultos, y además los indultos particulares, ni siquiera los indultos generales. Si no se puede hacer un indulto general, que es lo menos, pues esto parece mentira que haya que razonarlo, sobre todo aquí, en una facultad de Derecho, pero si no se puede hacer más que el indulto particular, el indulto general no se puede hacer, que afecta a varias personas, menos se podrá hacer la amnistía, que como saben, no voy a hacer aquí la definición de la amnistía y el indulto, porque todos ustedes lo saben, estamos entre colegas y profesionales, pues evidentemente la Constitución tiene prohibido la amnistía. Pero además, si no fuera así, si esto suscitara alguna duda, existe una prueba contundente, y es que cuando se tramita la Constitución se presentan 2 enmiendas de reforma, 2 enmiendas, y para insertar la amnistía en el texto de la Constitución, y se rechazan. Es decir, esto que estudiamos nosotros y ustedes, todo que están empezando ahora, de la mens legislatoris, la mente del legislador, pues es que la mente del legislador constitucional está absolutamente clara y absolutamente diáfana. 2 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios cuando se hace el año 78 la Constitución son rechazadas de plano por la mayoría, y de manera absolutamente aplastante. De manera que yo no sé dónde está el debate. Yo no sé dónde está ciertamente el debate. A esto que estoy diciendo hay que añadir otros detalles también de una cierta relevancia, ¿no? La Constitución prohíbe, en el artículo 9, establece el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Principio de interdicción de la arbitrariedad. Por cierto, este principio de interdicción de la arbitrariedad lo introduce el legislador constitucional precisamente a inspiración de quien he citado al principio, de García de Enterría, que tiene un trabajo muy importante sobre el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, publicado hace muchos años, cuando publicar eso, pues bueno, tenía algún significado político, porque era en plena dictadura del general Franco. Y esa expresión, interdicción de la arbitrariedad, la pone en circulación, renovada, digámoslo, es una expresión antigua, pero la pone en circulación García de Enterría, y García de Enterría tiene la oportunidad, porque inspira algunos preceptos de la ley, de la ley constitucional, de la Constitución, de introducir esto como principio en el artículo 9. Pues bien, el principio de interdicción de la arbitrariedad es que se prohíbe la arbitrariedad. Y resulta que una vez presentada la ley en el Congreso, e incluso antes, ha habido declaraciones de políticos muy relevantes que han explicado, todo esto hasta ahora, hasta antes de ayer prácticamente, han explicado que, bueno, que no se hubiera hecho esta reforma, ni se hubiera introducido esta posibilidad de amnistiar a estas personas condenadas, etcétera, si no se necesitaran los 7 votos que han dado en la presidencia del gobierno al señor Sánchez. Lo han dicho personas responsables de la vida política de la mayoría. Lo han dicho así, lo ha dicho el propio presidente del gobierno. Bueno, es que entonces es que eso es la asunción de la arbitrariedad. Es la asunción de la arbitrariedad y tenemos la interdicción de la arbitrariedad. Esto es algo absolutamente diáfano. Es que no, el Tribunal Constitucional, ya veremos por dónde sale, cuando se enfrente, si es que se interpone el recurso, cuando la ley se apruebe, ya veremos por dónde sale el Tribunal Constitucional.
Pero el argumento de la interdicción de la arbitrariedad es absolutamente aplastante, porque si los responsables de la tramitación de la ley y de la botadura, diríamos en términos navales, de la botadura de la ley, no lo hubieran dicho, pero es que lo están diciendo, lo ha dicho el presidente del gobierno en varios actos públicos y lo están diciendo varios ministros. Es que necesitábamos 7 votos de un determinado grupo político para poder ganar la investidura. Bueno, pues claro, es que si se hace por eso es el resumen de la arbitrariedad y la interdicción de la arbitrariedad está clara. De manera que yo creo que ese es un problema que no se debería haber planteado en estos términos, o no se debería haber planteado en estos términos, ya digo, porque la Constitución no lo permite. Y las referencias que hay a amnistías pasadas, el otro día tuvimos un debate también nosotros, ¿no? Y allí pues alguien dijo, no, bueno, en el siglo XIX pues hubo muchas amnistías, ¿no? Y efectivamente en el reinado de Fernando VII, en el reinado de Isabel II, y los posteriores, cuando Isabel II cae en 1868, después en el sexenio democrático, después la recuperación de la monarquía borbónica otra vez en 1876, etcétera. Es verdad que se producen varias amnistías, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que ese no es un modelo precisamente a tomar como ejemplo, porque es que el siglo XIX está lleno de unas quiebras constitucionales tan grandes que había que resolverlas por esta vía. Tengan ustedes en cuenta que estamos en presencia de acontecimientos políticos de tanta envergadura como es la Guerra de la Independencia, la instauración y la puesta en vigor, digamos, de la Constitución de 1812 hasta 1814, solamente 2 años, cuando en 1814 vuelve el rey Fernando VII, pues en marzo, el 14 o el 15 de marzo de 1814, resulta que declara nulo y sin ningún valor, sin ningún efecto, sin ningún no sé qué tal y cual, todo lo que han hecho las Cortes, y claro, de eso deja a quienes habían intervenido en las Cortes, personas muy razonables y muy respetables, Argüelles, el conde de Toreno, en fin, personas importantísimas, ¿no? Y muy respetables, como digo, pues en la ilegalidad, y se tenían que marchar fuera, se tenían que expatriar, se tenían que exiliar, porque no podían vivir aquí en España, porque eran perseguidos. Y esto sigue llega luego el trienio liberal en 1820, llega la destrucción del trienio liberal en 1823, llega después la muerte de Fernando VII y el comienzo de la regencia de María Cristina. Pero dentro de la regencia de María Cristina, el año 1840 llega la regencia de Espartero, porque a la doña María Cristina la echan de España, la echan a la propia reina, la echan de España como consecuencia de un cisco que hay montado sobre la ley de ayuntamientos. Y eso dura 3 años nada más. Y con esa salida de la reina, regente, salen montones de personas también, de políticos que están involucrados. El año 43 se echa, también se expulsa al regente Espartero, y eso provoca también el exilio de muchísima gente. Y así sigue. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el siglo XIX se producían obligadamente salidas de España, salidas por persecución política, por simples cambios de gobierno. Es decir, como si aquí ahora, cuando ha cambiado el gobierno del PP al PSOE o no sé qué, pues mucha gente se hubiera tenido que exiliar y esconderse en Francia o en Inglaterra, que era donde solían ir estas personas, Inglaterra o Francia. Esto nadie lo entiende. Bueno, pues esto es lo que ocurría a lo largo de todo el siglo. Claro, enmendar todo eso, pues exigía las amnistías. Pero, hombre, es que esto no es un ejemplo a tener presente, pues vaya un ejemplo, ¿no? Para orientarnos en este momento. De manera, insisto, yo creo que este es un debate que el Tribunal Constitucional obviamente lo tendrá que decidir al final, pero a mí no me cabe la menor duda que este es un instrumento que se sale
claramente del espacio constitucional por estas razones que he dicho, ¿no? Y otras que podríamos ver y iremos viendo poco a poco si ustedes tienen la paciencia y la amabilidad de seguirnos, ¿no? Y dicho esto, ahora, de la mano de un magistrado acreditado como Jaime Lozano, vamos a ver qué es lo que se puede hacer, no ahora, porque ahora todavía la ley no está aprobada, pero cuando se apruebe la ley hay instrumentos, porque todavía estamos en un Estado de Derecho, para hacer frente a eso. Y yo creo que ese es el debate que debemos tener cuando de profesionales del derecho, como somos los que estamos aquí, se trata, ¿no? No hacer una simple divagación o mitin político, que no es el caso, son razones jurídicas que son las que yo he tratado de exhibir aquí. Las enmiendas que se presentaron en las Cortes, el hecho de que esto no esté citado en ningún sitio y que el indulto general esté prohibido, y el principio de interdicción de la arbitrariedad, que me parece un argumento absolutamente central y capital, ¿no? Y ahora vamos a oír a don Jaime Lozano. Bien, antes de... Interrumpo yo brevísimamente, solo para aclarar, para que no parezca que lo es, porque normalmente en los debates hay contraste de opiniones. Va a parecer que todos opinamos, no digo lo mismo, pero sí con grandes confluencias. Yo debo aclarar que he intentado encontrar, dentro de mis limitadas capacidades, a un jurista o profesor dispuesto a venir aquí para sostener la postura favorable a la ley de amnistía o al proyecto de ley de amnistía, y debo manifestar que he fracasado, ¿eh? No lo he conseguido, probablemente porque no he buscado donde debería, pero no lo he conseguido, o por lo menos los que he encontrado no estaban dispuestos a hablar en público sobre el tema. Por eso la composición de la mesa, es simplemente aclararlo. Y ahora sí, Jaime Lozano, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, gracias Jesús, gracias a la plataforma, gracias a la Universidad Complutense, y bueno, para mí es un honor compartir mesa concretamente con Francisco Sosa Wagner. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Es tan evidente que es inconstitucional. Primero, es bastante evidente que la amnistía en abstracto no cabe en la Constitución, pero ahí podíamos hablar, aunque mi opinión es que no cabe, pero podíamos hablar. Pero aunque cupiera, esta amnistía es absolutamente inaceptable. En los países donde está aceptada la amnistía se exigen, por ejemplo, mayoría en Italia de una Cámara de 2/3 y de la otra Cámara por separado de 2/3. Pensemos en España. No se conseguiría esa mayoría, por supuesto, en el Senado ni en el Congreso. O sea, se exigen consensos amplísimos. Por eso, el otro día, oyendo a César Aguado Renedo, un profesor de la Autónoma, él decía que, suponiendo que cupiera la amnistía, habría falta, por cómo son las amnistías en derecho comparado, un consenso social amplísimo. Y que, visto el debate social que existe, es imposible considerar constitucional esta amnistía, ni siquiera por quienes digan que cabe en la Constitución, que en mi opinión no cabe. Lo cual, por cierto, sugiere la cuestión de la profecía autocumplida, es decir, hay que movilizarse, el que no esté de acuerdo, por vías pacíficas, por vías razonadas y razonables, hay que movilizarse para demostrar que esta amnistía no tiene un consenso social en absoluto. Porque eso es un elemento que incluso se está defendiendo que jurídicamente podría hacer la amnistía, demostrar que la amnistía es inconstitucional, incluso para quien considera que es constitucional. En cualquier caso, la amnistía en general no cabe en la Constitución, a mi juicio, y esta en concreto, ahí no digo ni a mi juicio, esta es manifiestamente inconstitucional. Chesterton decía, llegará el día en que tendremos que sacar la espada para defender que la hierba es verde. Pues ha llegado ese día. Hay que sacar la espada y pelear para defender que la hierba es verde. Y realmente resulta incómodo tener que andar explicando cosas que son obvias y elementales. Porque esto no es una cuestión de si la amnistía es constitucional o no. Esto también es como lo de Alicia a través del espejo cuando se encuentra con Humpty Dumpty y dice, las palabras significan lo que yo diga que significan, dice Alicia. Bueno, pero tú no puedes, aquí la cuestión no es lo que tú pienses que significan. Y dice, perdón, aquí la cuestión es saber quién manda. Pues ya está, esa es la cuestión. Aquí hay un ejercicio de cinismo brutal, despiadado, donde encima nos quieren hacer tragar con ruedas de molinos. Pues no, yo es que ya
sinceramente, prácticamente me niego a discutir sobre si esta amnistía es constitucional o no. Obviamente es inconstitucional y contraria al derecho europeo. Esto es obvio. Entonces, bueno, se puede hablar, si se quiere se habla, pero como no sé si aquí habrá alguien que considere que es constitucional, pues que dé sus razones. Yo no las veo. Dicho lo cual, ¿qué se puede hacer? Bueno, aparte de la movilización social, que para mí es fundamental, siempre pacífica y dentro de los cauces legales, por supuesto. Bien, vamos a ver. Primera cuestión, ¿se puede parar la tramitación de la ley de alguna manera? No me estoy refiriendo, bueno, se está hablando de que en el Senado, hay propuestas de que en el Senado se paralice, sine die, la tramitación de la ley. Yo no sé si eso es posible o no, me suena raro, sinceramente. Me suena bastante raro, ahí no voy a entrar. ¿Se puede parar por otras vías la tramitación de la ley? Podría haber, digamos, hipotéticamente algunas vías, pero en mi opinión no se va a producir. Una es una intervención de tipo político de la Comisión Europea. Recordad que ya hubo una proposición de ley, también se hubo proposición de ley para modificar las mayorías para la elección del Consejo General del Poder Judicial, y una intervención a nivel político, no jurídico, político de la Comisión hizo que se retirara esa proposición de ley. Europa dio un toque, dijo esto va en contra del Estado de Derecho y se retiró. Podía darse esa intervención de la Comisión. No creo que en esta ocasión fuera a ser eficaz, no creo que se le hiciera caso a la Comisión. En cualquier caso, la Comisión ya ha dicho desde ese punto de vista político que va a esperar a que haya una ley. Ya ha anunciado que va a estar vigilante, pero que no va a actuar mientras no haya una ley. Segundo, intervención de tipo jurídico de la Comisión. Pues lo mismo, va a esperar a que haya una ley. Claro que la Comisión puede actuar poniendo una demanda de incumplimiento contra España en el TJUE. Pero, lógicamente, si para la intervención jurídica va a esperar a que haya una ley, no digamos ya para la intervención política, va a esperar a que haya una ley, no digamos ya para la intervención jurídica. Evidentemente hay que esperar a que haya un texto definitivo que efectivamente se apruebe y entonces es cuando la Comisión podrá actuar y ahora veremos cómo. Sigo en la fase de tramitación de la ley. Parar la tramitación. A nivel europeo no se va a producir. A nivel interno, ¿se puede parar la tramitación de la ley? En la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 79 eran tiempos más felices. El Estado de Derecho no era simplemente un obstáculo a esquivar como se pueda, sino que había más gente, tal vez, alguien creía en él. Hoy día ya poca va quedando. Pues se reguló el recurso previo de inconstitucionalidad. Antes de que la ley se publicara, se podía ir al Tribunal Constitucional, la ley no entraba en vigor y se pronunciaba antes de que entrara en vigor. Esto se suprimió en el 85 y no se ha vuelto a reintroducir. Por tanto, el Tribunal Constitucional no puede, a través de ese recurso, parar la ley antes de que se apruebe y, bueno, el clásico ejercicio de hipocresía y cinismo a que nos tienen acostumbrado a la clase política, el Tribunal Constitucional siempre tiene que pronunciarse sobre las leyes a toro pasado, a veces 10 años después de que haya estado en vigor, con lo que eso además influye a la hora de dar una respuesta, porque no es lo mismo dar una respuesta antes de que algo esté aplicado a dar una respuesta con los hechos consumados. Una última vía, por tanto, este recurso previo no existe, es descartable también. Una última vía sería un recurso de amparo de parlamentarios contra actos de tramitación de la ley, de la mesa del Congreso, de la mesa del Senado, actos que den impulso a la ley, porque por algún motivo se esté vulnerando sus derechos fundamentales, concretamente el derecho de participación política. Esto ha pasado ya recientemente cuando se introdujo en una ley que no tenía nada que ver unas enmiendas para modificar la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pues ciertos diputados se fueron al Tribunal Constitucional, con un recurso de amparo, diciendo en el recurso de amparo que se estaba introduciendo una cuestión en una ley que nada tenía que ver con esa propia ley a través de una enmienda. Esto lo ha prohibido el Tribunal Constitucional, perdón. El Tribunal Constitucional ciertamente el Tribunal Constitucional de ese momento dictó 2 autos donde admitió a trámite el recurso de casación y adoptó como medida cautelar paralizar la tramitación de la ley. ¿Podría hacerse esto? Bueno, se ha anunciado, lo ha anunciado el PP y Vox, que en relación a la cuestión del informe favorable a la tramitación de la ley por parte del letrado mayor, y fundado en que debería haberse abstenido por sus vínculos con el gobierno, que se va a intentar ir al Tribunal Constitucional impugnando las resoluciones de la mesa, dando trámite a la ley de amnistía. No sé si lo van a hacer o no.
Si lo hacen, sería una vía de paralizarla siempre y cuando el Tribunal Constitucional adoptara una medida cautelar sobre la tramitación de la ley, cosa que también creo que es descartable porque, perdón, estoy constipado, porque ya en los votos, el Tribunal Constitucional, cuando suspendió la tramitación de la ley anterior de modificación del Tribunal de la forma de elección del Tribunal Constitucional, los votos particulares que reflejaban la sensibilidad, digamos, político-jurídica que hoy impera en el Tribunal Constitucional, ya manifestaban que eran contrarios siquiera a la posibilidad de interferir por vía cautelar en la tramitación parlamentaria de una ley. Con lo cual, es también descartable que por esta vía se vaya a lograr paralizar la tramitación de la ley. Con lo cual, la ley, con este texto o con otro, la podemos dar por aprobada, creo yo, a no ser que caiga un meteorito o pase algo inesperado por completo. ¿Qué se puede hacer una vez aprobada la ley? Jurídicamente, por supuesto. En primer lugar, una acción de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por una infracción, una demanda de infracción contra España, donde podría incluso... bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Donde podría incluso pedirse, como medida cautelar, la suspensión cautelar de la ley española. Esto ha sucedido en relación con una ley polaca. Se suspendió cautelarmente por el TJUE. Esto suena muy fuerte. El Tribunal Constitucional no puede hacerlo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional no puede suspender no adoptar una medida cautelar. Puede adoptar medidas cautelares en recursos de amparo, pero el recurso de inconstitucionalidad es suspender la ley de ninguna manera. Pero el TJUE, la ley española para el TJUE, no tiene la santidad que tiene para nosotros, ¿no? Entonces, efectivamente, sí suspendió en el caso de una ley polaca. Entonces, si la Comisión Europea interpusiera una demanda, pidiera la medida cautelar, podría suspenderse la eficacia de la ley con carácter general, con lo cual los jueces españoles no tendrían que aplicarla. Cuando se dictara sentencia, si efectivamente se declaraba contraria al derecho europeo, pues no sería aplicable. No es que la anulara, el TJUE no anularía la ley, simplemente diría que era contraria al derecho europeo y con lo cual el juez español estaría habilitado para ignorarla, en una especie de control difuso a la americana de las leyes. Bien. ¿Va a suceder esto? No lo sé. Es posible. Confío en que sí. Desde luego hay razones suficientes, a mi juicio, por las que la ley no solo es inconstitucional, sino es contraria al derecho europeo. Las razones básicamente son dos. La inclusión de la malversación, ciertamente se excluye de la amnistía las malversaciones que hayan afectado a fondos europeos. Esto no es porque al autor de la ley le importen en absoluto los fondos europeos, sino porque sabe que si no lo hacen, la ley es muy vulnerable ante Europa. Porque Europa no impone el Estado de Derecho porque sí, impone el Estado de Derecho cuando hay una conexión europea, cuando sus fondos, por ejemplo, están en peligro. Entonces, al excluir los fondos, el caso de la malversación de fondos europeos, han sido inteligentes quien haya redactado la ley, que creo que sé quién es, y no estoy hablando de Pumpido, pues que no lo sé, pero sí que hay otra persona que sé que la ha redactado legítimamente, porque es un catedrático y bueno, puede hacer lo que quiera. Bien, iba a decir que han excluido los fondos europeos. Sin embargo, a mi juicio, esto no es razón por la que es menos vulnerable al derecho europeo, porque a mi juicio el derecho penal, bueno, a mi juicio no, el derecho penal tiene dos funciones, la prevención especial y la prevención general. Desde el punto de vista de la prevención especial, el excluir los fondos puede tener sentido. Bueno, no hay amnistía si hay fondos europeos implicados. Por tanto, los fondos europeos no peligran, porque si están afectados no hay amnistía y si no están afectados, pues no están afectados. Sin embargo, desde el punto de vista de la prevención general, el mensaje de que malversar fondos de cualquier tipo puede ser perdonado da un mensaje negativo, creo yo, a ojos europeos respecto de la fiabilidad del Estado de Derecho español. Por eso, aparte de que aunque sean fondos españoles y no europeos, si Europa está dándonos fondos, tampoco es para que los fondos que no sean europeos los andemos dilapidando en cualquier cosa. Con lo cual, yo creo que por ahí la conexión europea es suficiente para que la Comisión metiera una demanda de incumplimiento. ¿De incumplimiento de qué? Pues del artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que exige el funcionamiento del Estado de Derecho en los países miembros. Y otra razón es la inclusión en la amnistía, por mucho que se haya dicho en el Parlamento Europeo que no, la inclusión en la amnistía de los delitos de terrorismo. Sí están incluidos en la amnistía. Se incluyen, se amnistían los delitos de terrorismo. Si oyen por ahí que dicen que no es verdad,
Eso no es verdad. Sí es verdad. Se incluyen los delitos de terrorismo a no ser que tengan sentencia firme. De acuerdo. Para mí no hay diferencia. De hecho, es peor. Si hay sentencia firme, bueno, por lo menos se le ha condenado, aunque luego se le amnistíe. Pero es que al otro ni siquiera se le puede juzgar. Con lo cual, ¿y qué pasa? Que respecto a los delitos de terrorismo, sí hay una directiva europea que exige que se tipifiquen en una determinada manera, se sancionen y se penen. Con lo cual, para mí, en esta ley de amnistía, el talón de Aquiles más claro es el de la inclusión en la amnistía de los delitos de terrorismo. Para mí, no debería pasar el filtro europeo de ninguna manera. Con lo cual, una acción de la Comisión, para mí, es previsible. A lo mejor confundo deseos con realidades, no lo sé, pero para mí es previsible una acción exitosa de la Comisión Europea. Lo que pasa es que todo esto pues, lleva su tiempo, lógicamente. Lo primero, hay que esperar a que se apruebe la ley. Otras vías de actuación ya a nivel interno. Pues las otras vías de actuación a nivel interno son, lógicamente, el recurso de inconstitucionalidad que interpongan, por ejemplo, 50 diputados, 50 senadores. No es previsible que el defensor del pueblo lo interponga. Ya se han aprobado leyes manifiestamente inconstitucionales muy recientemente. Por ejemplo, las leyes de estabilización de funcionarios son manifiestamente inconstitucionales, absolutamente. Todo el mundo está de acuerdo en ello. Nadie las ha recurrido. El último de todos, el defensor del pueblo, tampoco. Bien. Un recurso de inconstitucionalidad. Esto, claro, dado que el Tribunal Constitucional no puede adoptar una medida cautelar suspendiendo la eficacia de la ley, nos llevaría a un panorama de 2 o 3 años. Ahora está resolviendo más rápido, eso sí hay que decirlo, eso hay que reconocérselo a este Tribunal Constitucional. A lo mejor serían 6 meses, 1 año, no lo sé. Si se declara la inconstitucionalidad. Al gobierno no le importa que se declare inconstitucionalidad dentro de 1 año o 2, ya estará en otra pantalla. Es como un videojuego, es ir pasando a la siguiente pantalla y luego ya veremos qué pasa. Pero es salir del paso ahora mismo. Por eso son importantes las medidas que pudieran ser inmediatas. ¿Y cuáles podrían ser inmediatas? Bueno, pues las cuestiones de inconstitucionalidad y prejudiciales europeas planteables por los jueces que están instruyendo causas contra personas concretas implicadas en el proceso. Por ejemplo, la instrucción que se lleva en el Supremo contra Puigdemont y otras. La ley de amnistía dice que se amnistían estos delitos. Y luego no se queda ahí. Dice, las causas que estén abiertas, vamos a olvidarnos de gente que esté cumpliendo penas, porque realmente no hay nadie cumpliendo penas. Las causas que estén abiertas, se dictará inmediatamente sobreseimiento libre. Es decir, se archivarán. Bueno, el juez que tiene una causa, el juez Llarena, por ejemplo, y entonces viene Puigdemont y le dice, archiva la causa porque la ley de amnistía me ha amnistiado y además la ley de amnistía dice que se sobreseerá inmediatamente la causa. El juez Llarena coge, ve que lo pone y dice, pues venga, tengo que cumplir la ley. Voy a archivar la causa, pero antes dice, pero a mí me parece esta ley es inconstitucional o contraria al derecho europeo. Dice, pues voy a plantear una cuestión de inconstitucionalidad o prejudicial europea. Lo que diga vale para los dos porque la técnica es muy similar. Ni la cuestión de inconstitucionalidad ni la prejudicial tiene un efecto, dice la Constitución, por ejemplo, para la cuestión que no tiene efecto suspensivo. ¿Pero no tiene efecto suspensivo de qué? No tiene efecto suspensivo de la ley en general. Pero para mi asunto sí tiene efecto suspensivo, porque yo no voy a tomar la decisión. Yo tengo una norma que me parece que tengo que tomar una decisión en un juicio, en un proceso. Puede ser la sentencia, puede ser una decisión de prisión, de libertad, puede ser, como en este caso, sobreseer o no. Si yo planteo una cuestión, yo suspendo la toma de esa decisión, luego no la estoy aplicando a mi caso. Se suspende para mi caso. Sí se suspende la eficacia de la ley para mi caso, porque no la aplico hasta que se resuelva. Con lo cual, el juez Llarena, por ejemplo, dirá, no lo voy a sobreseer porque voy a plantear antes una cuestión sobre esta obligación que tengo de sobreseerlo. La plantea, con lo cual no lo sobresee. Bien. La ley ha pensado en esta posibilidad. Y entonces en el artículo 4 dice, se levantarán de inmediato las órdenes de busca, se levantarán de inmediato las medidas cautelares y se levantarán incluso aunque se plantee una cuestión de inconstitucionalidad. Esta es una ley que es un chiste, porque aparte de que en la exposición de motivos se dedica a justificar por activa y pasiva, con nulo éxito, por supuesto, que es constitucional y que es una ley de lo más normal, como si fuera una ley de arrendamientos urbanos. Es normal, una ley normal, de acuerdo con todo. Bueno, es una ley que se preocupa de decir qué va a pasar cuando planteen cuestiones de inconstitucionalidad sobre ella.
Vamos a ver. Pero bueno, lo de ponerse la herida antes de... Es que esto es de Orwell, esto es la neolengua, la doble verdad, pero a tope. Bueno, entonces, dice, se levantarán aunque se planteen cuestiones de inconstitucionalidad. Bueno, pues dices, bueno, pues vaya, ya la hemos fastidiado. Porque planteo la cuestión, no sobre SEO, ciertamente no sobre SEO, pero me obligan, aunque plantee la cuestión, me obligan a levantar las medidas de búsqueda y las medidas de prisión que puedan existir. Pero yo digo, pero es que ese juez puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 que regula la amnistía y otra sobre el artículo 4 que me obliga a levantar las medidas. Y como le he planteado una cuestión sobre la norma que me obliga a levantar las medidas, mientras tanto no levanto las medidas y las medidas siguen vigentes. A lo mejor en el proceso parlamentario entonces se mete una norma que diga que levantaré las medidas aunque plantee una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma que dice que levantaré las medidas aunque plantee una cuestión de inconstitucionalidad. Esto es como de la parte contratante de la primera parte y de la segunda parte. Bueno, pero es igual, porque el juez entonces planteará una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma que dice que levantaré las medidas aunque plantee una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma que dice que levantaré las medidas aunque plantee una cuestión de inconstitucionalidad. Y así, pues como dos espejos de esos que se reflejan y nunca termina. Con lo cual, por ahí veo difícil cómo lo puede evitar el legislador. A no ser, y todo es posible, claro, uno ya no sabe si decir estas cosas porque luego das ideas, ¿no? ¿Sabes? Más valdría... No, es que creo que tampoco podrían. Y ya me creo, porque me creo como... Esto no es una ley, esto es lo que llaman una lex singularis, tiene de ley el cascarón. Por dentro no es una ley es una regulación general... No. O sea, esto no es una ley, esto es otra cosa. Tiene forma de ley, apariencia de ley, pero no es un acto, no es una ley. Entonces, bueno, que pongan que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no ejecutarán las medidas ordenadas por los jueces de detención y búsqueda si está implicado y tal. Bueno, sería otro clavo en la inconstitucionalidad manifiesta de la norma. Y yo creo que el juez también podría plantear la cuestión sobre ese artículo para su asunto y dar una orden al final que iba a pasar mal, iba a ser el policía. Iba a tener al juez ordenándole la detención y a lo mejor al ministro de Interior diciendo que no. Pero bueno. Entonces, bueno, yo creo que estas son vías de actuación que pueden hacer que la eficacia de la ley se demore realmente mucho tiempo. Incluso que no llegue a entrar en vigor, o bueno, entrar en vigor sí, pero no aplicarse a los casos concretos si finalmente el Tribunal de Justicia, yo creo que los jueces españoles deberían ir al Tribunal de Justicia, los jueces españoles pueden ir al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Curiosamente, no a los dos sitios, cosa que me parece un error. El Tribunal Constitucional, si planteas, yo lo hemos hecho en mi tribunal, creímos que era posible plantear a la vez sobre una ley una cuestión de inconstitucionalidad y a la vez una cuestión prejudicial europea por distintos motivos, cada cosa. El Tribunal Constitucional dijo que nos inadmitió la constitucional porque habíamos planteado la europea, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, el juez tiene que elegir una de las dos cosas. Yo, desde luego, clarísimamente elegiría el europeo, no solo por la composición actual del Tribunal Constitucional, en la que no voy a entrar, sino porque creo que cualquier Tribunal Constitucional, no este Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, vamos a ver, el grado de politización actual es extremo, como todo hoy día es extremo, pero siempre está politizado. Es decir, ha habido un presidente del Tribunal Constitucional que tenía el carnet del Partido Popular. O sea, eso también era inadmisible. Ciertamente, hoy día ya lo que hay es directores generales, ministros en el Tribunal Constitucional. O sea, ya es que hemos llegado en todo al límite, ¿no? Bueno, pero es que también un Tribunal Constitucional menos politizado, la cuestión de entrar en la desviación de poder del legislador, la causa torpe, es decir, entrar a cuestionar al legislador las razones por las que hace algo, veo que iba a tener problemas, o iba a tener reparos en hacerlo, porque tiene como una especie de prevención, de respeto, temor reverencial al legislador, que sin embargo el Tribunal de Justicia es de corte y rasca, el desigual, eso, o sea, la ley española no le tiene tiene el respeto que hay que tenerle, ni más ni menos. Entonces, creo que las posibilidades de éxito son mayores ante Europa y que hay razones tanto constitucionales como europeas. Por tanto, yo personalmente me iría a Europa si fuera un juez de instrucción.
Y en cualquier caso, si volviera de Europa desestimado, todavía podría después plantear la cuestión de inconstitucionalidad. O sea que no se pierde nada. Entonces yo con eso... Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que... A ver, ahora sí. No, me ha parecido la intervención del magistrado Lozano muy interesante y muy ajustada, claro. Yo creo que efectivamente... Sí. Sí, enseguida. Pero, y efectivamente estoy de acuerdo con él que la vía esta europea es la más importante. Y ahí hay la causa esta de la politización del Tribunal Constitucional actual, ¿no? Él ha dicho que el Tribunal Constitucional actual está muy politizado, etcétera, que ha habido presidente. Esto es verdad. Debo decir una cosa. El Tribunal Constitucional español está montado sobre la base del Tribunal Constitucional alemán. Está copiado. Y ahí vuelvo otra vez a García de Enterría, que fue quien hizo la ley de la orgánica del Tribunal Constitucional con el modelo alemán. Y el modelo alemán es un modelo extremadamente politizado también. Todos los magistrados están nombrados por los partidos políticos en el Parlamento. Y sin embargo, el órgano, o sea, la institución más querida y más respetada por los alemanes en todas las encuestas es, con mucha diferencia, el Tribunal Constitucional. Ahora acaba de producirse, hace unos días, una sentencia del Tribunal Constitucional que ha puesto contra la pared al gobierno tripartito. El gobierno alemán en estos momentos es un gobierno tripartito. Socialistas, verdes y liberales. Es decir, centro-izquierda, derecha, centro-izquierda. Y el Tribunal Constitucional se acaba de cargar hace una semana una ley aneja de los presupuestos generales de la República Federal Alemana y ha provocado la gran conmoción política en estos momentos, que hasta el canciller Scholz está en el aire, ¿no? Bueno, para que se vea cómo funciona un tribunal que, aunque está muy politizado en su origen, en el ejercicio de sus funciones, jamás deja atisbar una politización peligrosa. Dicho esto, el otro día le oí a Jesús, que está aquí, un argumento muy interesante sobre todo esto, procedente de un aspecto que no hemos manejado aquí, que es el derecho privado. Y yo me gustaría que, si te parece a ti, moderador, que lo explicara. Pues nada. Bueno, don Francisco, un auténtico honor. Yo estoy abrumado por las intervenciones de Jaime y la suya. A ver, muy brevemente, para alimentar el debate. ¿Qué dice la exposición de motivos sobre esta ley? Que es para fomentar la convivencia. Bien, es posible que eso sea cierto, pero no es el único motivo de la ley. También todos sabemos, porque es un hecho notorio y no necesita especial prueba, que es para que el gobierno pueda tener su mayoría. ¿Es esto ilegítimo? Pues nos dirán los politólogos que no, obviamente, porque los gobiernos pretenden estar con estabilidad parlamentaria y eso no es ilegítimo y para eso pueden utilizar normas jurídicas. Pero hay algo más que lo sabemos todos. Esta ley no solamente pretende, en su caso, la convivencia y la permanencia del gobierno actual, sino que también es un precio que se paga fruto de una negociación política con independentistas que quieren romper la unidad del Estado español y acabar con la forma política del Estado, que es la monarquía parlamentaria. ¿Y esto cómo lo sabemos? ¿Nos lo ha dicho Dios? ¿Hemos tenido un momento de inspiración? ¿Hemos mirado una bola de cristal? No, lo han dicho ellos mismos. No hay nada más que ver el debate de investidura. Bien, sabemos que la causa de la ley es un pacto con los enemigos de España que pretenden desmembrar el Estado y acabar con la monarquía. ¿Esto qué es? ¿Esto es ajeno al derecho? No, esto es algo ilícito, antijurídico, inconstitucional.
es constitucional que un gobierno quiera mantenerse en el poder, sin problema. Pero es inconstitucional, es constitucional que un gobierno quiera mantenerse en el poder, eso no hay problema, pero es inconstitucional que quiera romper la unidad del Estado y acabar con la monarquía parlamentaria. ¿Qué reflejo tiene esto jurídico? Pues bueno, es que está en el Código Civil. El Código Civil no tanto como una norma de derecho privado, como una norma que incorpora los principios básicos de la teoría general del derecho que permean todo el ordenamiento jurídico. El artículo 1306 del Código Civil dice que los contratos con causa torpe pues están aquejados de invalidez. Y el artículo 1275 del Código Civil dice que los contratos sin causa o con causa ilícita son nulos. Donde pongamos contrato, pongamos negocio jurídico, pongamos acto jurídico, pongamos disposición normativa. Todos sabemos que esta ley es el precio que se paga por mantenerse en el gobierno a los independentistas por atentar contra la unidad de España. Aquí hay que distinguir entre el motivo de la ley, que es una cosa subjetiva, lo que piensa el presidente del gobierno, lo que piense el grupo parlamentario no tiene repercusión jurídica, y lo que es la causa, que es la finalidad práctica del negocio. Cuando los motivos ilícitos, cuando los motivos de un determinado negocio son ilícitos, se causalizan y por lo tanto produce la invalidez del negocio. Ustedes son juristas y este argumento quizás pueda parecer un poco alambicado para el que no sea experto en leyes. Pero lo que quiero decir es que si yo celebro un contrato no con la finalidad de obtener un fin lícito, sino para una simulación, para un fraude, para una discriminación, pues evidentemente ese contrato está quejado de nulidad porque los motivos han sido causalizados. Entonces, esta norma jurídica es el pago, es el precio que se paga a los enemigos de España por atentar contra la Constitución. Es un principio de lógica jurídica, no puede ser constitucional. Yo me había fijado en el derecho civil porque me gusta mucho la doctrina del negocio jurídico, la causa torpe, la causa ilícita, pero claro, esto es un principio que se expande por todo el ordenamiento jurídico y como bien sabe don Jaime, pues tenemos la desviación de poder en el ámbito del derecho administrativo y la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa actual lo deja bien claro, que cuando un determinado acto administrativo persigue una finalidad ilícita, pues es que el acto es ilícito. Me gustaría como jurista someter esta idea a su consideración, que dice Jaime que posiblemente esto no tenga eficacia práctica porque el Tribunal Constitucional nunca lo va a aceptar, posiblemente. Pero a mí me interesa la reflexión jurídica. Señores, ¿a ustedes les parece que puede ser legal, que puede ser constitucional pactar con unos señores cuando todos sabemos que la finalidad del pacto es beneficiar a unas personas que quieren acabar con la unidad de España y con la monarquía? ¿Ustedes no piensan que esos motivos no van a quedar fuera del margen de derecho y no se causalizan en un determinado acto jurídico, como es una disposición normativa? Yo, sinceramente, lo veo bastante claro. Termino diciéndoles una cosa. Me parece que era un autor, Paul List, el que decía, un penalista que trataba unas cuestiones muy profundas y muy abstractas, que cuando tenía una duda siempre hablaba con su asistenta y le preguntaba, oye, ¿tú qué piensas de esto? No porque la asistenta supiera mucho derecho, sino porque le daba el contraste del sentido común. Claro, yo, de verdad, yo no soy experto en derecho administrativo ni constitucional, pero me parece que el sentido común jurídico nos dice que una norma, que es un trueque, un pago a los enemigos de España, para atentar contra los principios constitucionales, no puede ser constitucional porque el derecho no puede amparar finalidades contrarias al derecho. Era solo esto y muchísimas gracias. Si me permites puntualizar una cosa más. En un segundo. Esto es todo tan obvio que nos hace volver a los principios básicos del derecho. Tú has vuelto al Código Civil, yo volví a la desviación de poder que está en la ley de jurisdicción contenciosa, pero hay otro principio también. El rey absoluto dictaba una norma y luego decía, bueno, pero para fulanito no se la vamos a aplicar. O sea, las casas pueden tener 2 alturas. Vale, porque creemos que han de tener 2 alturas, todo el mundo 2 alturas. Bueno, pero a mi primo ese puede hacer 4. Entonces se estableció el principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos. Porque el rey decía, hombre, si yo he hecho el reglamento, pues yo puedo exceptuarlo. Y le decían, no, usted puede cambiar el reglamento. Usted lo puede derogar, puede cambiarlo, pero para todos otra vez. No puede derogarlo para su primo. Y aquí estamos en lo mismo. O sea,
sea, el otro día Pascual Sala, nada menos, que se supone que sabe algo de derecho, dice, ¿cómo no va a poder, si el Parlamento hace el Código Penal, también el Parlamento puede hacer la amnistía? Vamos a ver. El Parlamento puede hacer el Código Penal, modificar el Código Penal, derogar el Código Penal, hacer lo que quiera, pero lo que no puede decir es hago el Código Penal para todos y luego para estos tres no se les aplica. Eso es más viejo que el toser, que eso no se puede hacer. Pues gracias a los tres por intervenir. Yo no voy a intervenir en el debate, ¿eh? Lo único por apostillar algo a lo que dice Jesús Villegas. Hay civilistas en la sala que a lo mejor quieren intervenir. Yo simplemente les invito. Pero antes de ello, en el debate concreto que tenemos aquí, yo no sé qué código civil aplicaríamos aquí para determinar si hay causa torpe o no, si el Código Civil Común o el Código Civil de Cataluña, porque ellos tienen su propio Código Civil, avalado también por el Tribunal Constitucional, sorprendentemente, pero lo tienen. Bueno, pues es lo único que voy a decir yo, como moderador. Y a partir de este momento, quiero agradecer de verdad a todos los asistentes su presencia y que hayan estado tan atentos, porque es una prueba, es un indicio del interés que despierta este asunto entre todos nosotros. Y hay dos personas que han levantado la mano, según he visto yo. Si no te importa, Mariano, a ver, en primer lugar, que yo he visto a la profesora Lorena Bachmayer, que está aquí, luego Mariano Izquierdo ha levantado la mano, y luego hay un par de alumnos que están ahí. Si les parece, luego les doy la palabra. Sí. Pues, sí, a ser posible, las preguntas en forma de pregunta. Jesús, y una cosa. Sí. Y sí, varios lotes juntos de preguntas. Yo iba a ser breve en todo caso. ¿Se me oye? Sí. Mi pregunta es, estoy de acuerdo en todo lo que han dicho, realmente no puedo más que suscribirlo. Eso no es una pregunta, porque lo permite. Segundo, el negocio jurídico no voy a comentarlo, porque se va a hablar mañana después, obviamente estamos más cualificados que yo. Tercero, habiéndome dedicado a proteger la independencia judicial en países en transición desde hace años y habiendo estudiado lo que es la doctrina del Tribunal Europeo en materia de amnistía y perdón, y teniendo en cuenta que esa jurisprudencia puede vincular al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahora estamos hablando de suspender y planteando la cuestión prejudicial si se plantea hasta que decida el Tribunal de Justicia. Mi pregunta va más allá. ¿Qué esperanza, posibilidades existe que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegara realmente a considerar nula o anulable o no aplicable esa ley por ser contraria al derecho europeo, por ser contraria a los principios de la Carta de Derechos Fundamentales y el principio de Estado de Derecho? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque los 4 elementos que ha tenido en las 8 sentencias que ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de amnesty and pardon tienen en cuenta la finalidad, el contexto, la gravedad de las violaciones perdonadas y, por último, el contexto histórico y político. A partir de, si no se tiene en cuenta cuál es el procedimiento seguido, el procedimiento más o menos cumple la legalidad, no entra a valorarlo. En segundo lugar, si la vulneración o la gravedad de los derechos fundamentales, las violaciones perdonadas no son excesivamente graves, tampoco entra a valorarlo. Y en tercer lugar, el contexto histórico-político y la finalidad, volvemos a el contexto o la repercusión que tenga para el Estado de Derecho. Con lo cual volvemos a decir cuál va a ser el elemento a tener en cuenta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para considerar que esto atenta gravemente al Estado de Derecho. Gracias. Gracias, Lorena. Sí. Para que responda conjuntamente, casi mejor. ¿De qué tipo? No, pero Mariano Izquierdo para hablar de lo que has dicho tú, seguramente. Bueno, pues Jaime. Bueno, yo creo, vamos a ver, lo bueno del caso ante el TJUE, en mi opinión, es que no creo que la perspectiva necesariamente sea idéntica o tenga por qué ser idéntica a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es una perspectiva muy concreta. Aquí también la cláusula del Estado de Derecho tiene relación con lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero es que aquí tenemos más elementos. Es que aquí hay 2 directivas que se están vulnerando. La directiva PIF, que es que obliga a regular, a tipificar y a condenar los delitos de malversación, ciertamente cuando afecten a los fondos europeos. Es verdad que parece ser que
no lo sé seguro, pero parece ser que los fondos que se utilizaron no eran fondos europeos porque no se sacaron de los capítulos de inversiones, que es donde están, sino de gastos corrientes. Bueno, por tanto, ya queda fuera, como además la amnistía no se amnistía si hay fondos europeos implicados, bueno, pues podemos decir, ya queda fuera del ámbito de esta directiva. Yo lo pongo en duda, por lo que he dicho antes. Se manda la idea de que los delitos de malversación pueden ser perdonados si interesa. Esta es una idea peligrosa para la protección futura, principio de prevención general del Código Penal, de cualquier tipo de fondo, europeo. Entonces, el Tribunal de Justicia tal vez pudiera entrar por ahí. También pensarse que Europa esté dando fondos europeos para inversiones y que los gastos corrientes que son españoles se pueden tirar y no se sanciona eso, sería extraño, aunque es verdad que la directiva PIF habla de los fondos europeos. Luego está la directiva sobre terrorismo, que obliga a tipificar, sancionar los delitos de terrorismo. Y aquí sí que yo lo veo, no sé, no lo ves claro, ¿no? ¿Por qué? En general, porque primero, si la Fiscalía Nacional no los va a tipificar como terrorismo, y parece que van en esa línea, bueno, como desórdenes bueno, primero esto. Sí, esto es otra cuestión. Si el Tribunal de Justicia dijera se ha vulnerado la directiva europea por no perseguir delitos de terrorismo, tiene que tener muy claro que efectivamente están tipificados a nivel nacional, a nivel internacional como delitos de terrorismo. Y hasta ahora lo que hemos visto en el approach que han tenido en los delitos de sedición, es decir, aquí no hay delitos de sedición en el cumplimiento de las órdenes de detención europea, aquí no hay delito de sedición, sino de desórdenes públicos. Pero, con lo cual, estoy de acuerdo contigo, sí, pero no creo que el Tribunal de Justicia vaya a ir por esa línea. Ya, pero vamos a ver, evidentemente si al final se dice que esto no eran delitos de terrorismo, pues vamos fatal, por supuesto. Lo cierto y verdad es que la ley habla de los delitos de terrorismo. O sea, la ley amnistía los delitos de terrorismo. Luego esto lo serán o no, pero la ley amnistía los delitos de terrorismo. Eso no hay quien lo mueva. O sea, yo cuando vea eso el TJUE, diría, pues, ¿cómo está usted amnistiando los delitos de terrorismo cuando hay una directiva que obliga a sancionar los delitos de terrorismo? ¿Será terrorismo o no será terrorismo lo que hicieron? Pero usted no puede amnistiar los delitos de terrorismo, que es lo que aquí pone, ¿no? Es una confesión de parte, ¿no? No amnistía los delitos de abuso sexual, porque se entiende que no se cometieron. A lo mejor en alguna enmienda... Amnistía los delitos de terrorismo, luego es una especie de confesión por parte del prelegislador de que había terrorismo, no sé si me explico. Bueno, en segundo lugar, y porque además el profesor Sosa se tiene que ir un poquito antes, el profesor Mariano Izquierdo, catedrático de Derecho Civil y autor de un manifiesto lamento académico muy difundido en redes. Un poquito más fuerte. Ven aquí y toma el micrófono si quieres. Siéntate. Soy procesalista, pero como estoy presidiendo puedo regular las formas. No tienes la potencia de día. Sí, perdón. Decía que una felicitación acompañada de una respuesta a Jesús Villegas y de una pregunta al magistrado Lozano, acompañada de una propuesta también para la propia facultad. La felicitación a la plataforma cívica. Estas cosas se tienen que debatir y tienen que estar presentes en las facultades de Derecho porque no rompen la neutralidad. Esto es debatir, no es posicionarse, pese a que en los debates uno tenga sus argumentos y creo que sean abrumadoramente mayoritarios los que parecen ser que son, incluidos en donde me incluyo yo también. Pero ojo, me adelanto a lo que iba al final. Lo que no es en absoluto objeto de debate es aquello de lo que se nutren esos pactos que a escondidas está solo entre líneas en el texto de la proposición de ley y que esto es tema esencial como estudios de la Facultad de Derecho. ¿Qué os parecería, perdonad que os tutee, que la nueva ministra de Sanidad, acompañada de la nueva ministra de Educación, dijesen:
A partir de ahora, en las facultades de medicina, se quita la patología, se quita la fisiología y se quita la anatomía. Pues eso mismo sucede si en una facultad de Derecho permanecemos en silencio cuando se quita la división de poderes. Y si se prevé en esos pactos que haya comisiones parlamentarias en el Congreso, por las cuales los partidos políticos se ocupan de leerle la cartilla a los jueces y de ver y evaluar cuál es su función, se acabaron nuestros estudios. Y en efecto, en ese artículo que publiqué en Libertad Digital el otro día, decía que me avisen, porque ese mismo día empezaré a jugar más al Eurojackpot de lo que juego hasta ahora, para ver si soy capaz de que me toque y puedo colgar las botas académicas. Señores, defendamos nuestros estudios. Y eso no es un tema de la amnistía o la no amnistía, ni el debate, es algo elemental. No podemos quitar a la anatomía de la Facultad de Medicina. Respuesta, Jesús Villegas, con mucho gusto. No solo cabe invocar los artículos que has citado, sino que en el título preliminar del Código Civil, por lo tanto, en lo que no es civil, sino que es teoría general del derecho, hay un artículo que es el 6.4, el fraude de ley, la norma de cobertura y la norma defraudada, que no es necesario que explique en qué consisten. Así que también, y por cierto, Jesús, al otro Jesús, ¿qué código sería el aplicable? Ojo, que en Cataluña hay título preliminar, que fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, pero que por un cambio de mayorías parlamentarias, el gobierno del Partido Popular tuvo que retirar el recurso y dio la orden oportuna al abogado del Estado. Aquí el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Pero un título preliminar de un Código Civil como el nuestro, se ha llegado a decir de él que durante la época de las leyes fundamentales era la auténtica Constitución material, porque el otro no era. Y en teoría general del derecho está el fraude de ley, la norma de cobertura y la norma defraudada. Así que no se me había ocurrido a mí lo de la causa torpe, la causa ilícita, pero también, principalmente, la teoría general del derecho y el artículo 6. Bueno, perdón por haberme extendido. No hay pregunta entonces. Bueno, pues gracias al profesor Mariano Izquierdo. Había dos alumnos que habían levantado la mano por orden. Si no les importa ponerse de pie, identificarse. Sí, perdón, espera un segundo. Diga, sí. La segunda pregunta es que la inconstitucionalidad de la ley está tan clara qué posibilidades se abren para culpar a los jueces. Pues yo como soy moderador, pues gracias por la pregunta porque tienen mucha enjundia las dos. Bueno, yo creo que la última amnistía fiscal fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional por vulnerar el principio de igualdad. Con lo cual, ahí tenemos la respuesta. Yo creo que así fue. Efectivamente, ha habido amnistías fiscales. También es verdad que, si no recuerdo mal, me coges un poco sin preparar esto, pero los tipos penales de delito fiscal ya contienen sus propias salvedades de aplicación para cuando uno se regulariza voluntariamente. De tal manera que la idea de la posibilidad de eludir el delito, el aspecto penal, regularizando, ya está en el propio tipo penal con efectos generales, con lo cual no es exactamente lo mismo que una amnistía. Y en cualquier caso, las condiciones de la última, si no recuerdo mal, fueron declaradas inconstitucionales precisamente por vulnerar el principio de igualdad. Y si a lo que te refieres, si sería posible actuar por prevaricación contra los magistrados del Tribunal Constitucional que declararan la ley constitucional, la respuesta es no. No se podría actuar, se podría, pero estaría abocado al fracaso, no tengo ninguna duda, porque es que en derecho todo es argumentable. Al final está la conciencia del jurista. Aquí tenemos
aquí vamos a encontrar juristas, será el jurista del príncipe, el príncipe dicta y el jurista se le da la forma que el príncipe quiere y encontraremos bastante, no hay muchos, pero los hay y los habrá, y cuantas mejores las prebendas a obtener mayores sean, más habrá, ¿no? Entonces, que pretender que luego un juez penal vaya a decir que la argumentación del Tribunal Constitucional es prevaricadora, eso no va a pasar. Y además, aparte de lo que ha dicho el magistrado Lozano, porque ciertamente eso afectaría a la independencia judicial. Es decir, que si a un magistrado, por poner una sentencia, se le puede acusar de esto y eso, bueno, pues afecta naturalmente a la independencia judicial, que quedaría muy entredicho. Debo decir, al hilo de lo que estaba diciendo Lozano, vuelvo a... Yo tengo la manía del modelo alemán. Yo tengo la manía del modelo alemán porque es que es el modelo que se siguió aquí en España y yo me lo conozco algo. Los magistrados del Tribunal Constitucional, lo que acaba de decir Lozano ahora, ¿no? Recuerdo una conversación con un magistrado del Tribunal Constitucional que se llamaba Herzog, catedrático de Derecho Público en Múnich, que fue presidente del Tribunal Constitucional y luego fue presidente de la República Federal Alemana. Un hombre que estuvo vinculado a la política en varios Länder alemanes como ministro de los Länder y que luego accedió a esto con su condición profesional de catedrático de Derecho Público y además un catedrático importante en Múnich. Este hombre, al preguntarle yo y otra persona que estaba conmigo, también española, cómo se comía eso de la llegada al Tribunal Constitucional alemán con una carga política tan grande, porque son los partidos políticos los que al final seleccionan a las personas que acuden allí, nos explicó una cosa muy, muy sencilla, muy clara. Dijo, pues, de una manera muy fácil les voy a contestar. Porque la persona que llega al Tribunal Constitucional, el jurista que llega al Tribunal Constitucional, para él es el final de su vida y la llegada, digamos, a la final de su carrera como jurista. Y lo que no puede aceptar nunca, lo decía así con toda naturalidad, es pasar a la historia como un magistrado, un juez de partido, como un juez de partido. Y por eso se esfuerza en hacer unas sentencias y unas motivaciones en sus resoluciones que alejen cualquier sospecha partidaria. Y eso hace que en las votaciones, en los senados, que es como se llama allí las salas, que aquí llamaríamos salas, que hay dos, una sala primera, sala segunda, hay 4 y 4, normalmente hay 8 magistrados en una y 8 magistrados en otra. Normalmente se reproducen estas vinculaciones de los magistrados con los partidos políticos de los que proceden, pero sin embargo nunca se producen el automatismo que aquí estamos viendo ahora y que hemos visto desgraciadamente en el pasado de los magistrados de un sitio votan una cosa, los magistrados de otra. Ese automatismo no se produce. Y decía Herzog, y no se produce porque nosotros estamos empeñados en no pasar a la historia como personas de partido. Nosotros, decía una cosa muy interesante, decía, nosotros hacemos política, porque claro, lo que nos llega encima de la mesa del Tribunal Constitucional son asuntos políticos, son asuntos, la inmensa mayoría políticos, pero no hacemos política de partido. Esta es digamos, el matiz importante, ¿no? Esto para, en fin, los jóvenes que me están escuchando, que algunos llegarán al Tribunal Constitucional en el futuro, tienen que tenerlo presente, ¿no? Que este es, digamos, el talante que tienen los magistrados que me acompañan aquí, ¿no? Me parece muy interesante lo que dices y también quiero decir una cosa. Yo no afirmo que el Tribunal Constitucional necesariamente vaya a decir, por mucho que su composición actual incluya directores generales y ministros, no afirmo que vaya a pasar la ley, seguro, porque llega un momento que un jurista, es decir, Enrique II de Inglaterra nombró a Thomas Becket arzobispo de Canterbury para que le preparara todo como él quería y tuvo que acabar matándolo porque se imbuyó de su cargo
Y Enrique VIII a Tomás Moro y tuvo que acabar cortándole la cabeza porque se imbuyó de su cargo y quiso cumplir con su cometido. Entonces, yo no, de hecho, uno de los magistrados, Campo, ministro del último gobierno, ya ha dicho que se va a abstener. Bueno, podía no abstenerse y votar, que es constitucional, aunque él mismo hubiera dicho en los informes de los indultos que era inconstitucional. Bueno, tal vez se esté absteniendo para no votar que es constitucional, pero bueno, por lo menos no está quedándose para votar que es constitucional. Bueno, pues aquí ya tenemos un rasgo de dignidad en una persona de la que tal vez no esperáramos ese rasgo, porque es un ministro del gobierno. Entonces, yo ni de Conde Pumpino ni de nadie voy a decir que necesariamente vaya a decir que lo blanco es negro. Ya veremos, ya veremos. Así es. Y esa es la actitud que tenemos que tener los juristas, porque al final el derecho se basa en la confianza. Y si no confiáramos en que los tribunales, aunque no sean o no creamos que no piensan como nosotros, van a hacer lo que deben, pues entonces el sistema no funcionaría. Da igual que estemos comprando una barra de pan o que estemos esperando una sentencia. La confianza es la base de nuestro sistema jurídico-político. Había otro alumno, perdón, un par de alumnos más que habían levantado la mano. Primero usted, sí. No, perdón, disculpe usted, su compañero de atrás estaba primero y luego le atendemos a usted. Pues ánimo. Antes de contestar, tú tienes que ir, ¿no? A ver, lamentablemente tenemos que despedir al profesor Sosa porque tiene que irse. Yo lamento, porque además está muy interesante esto, y esta pregunta que ha hecho usted ahora a mí me llega muy cerca. Me gustaría poder contestarle, si pero contestarla en un minuto. Bueno, Jesús, y bueno, esta plataforma precisamente, ¿cuál es el asunto, digamos, que ha puesto sobre el tapete del debate jurisdiccional en España, ¿no? Pues ha puesto precisamente lo del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y los nombramientos discrecionales del Poder Judicial que se hacen desde el Consejo. Muy resumidamente, a ver si consigo que me entiendan, sobre todo los más jóvenes que no tienen la experiencia de todo esto. El problema no es el Consejo General del Poder Judicial. El problema son los poderes que el Consejo General del Poder Judicial tiene para hacer nombramientos discrecionales de la élite judicial, es decir, magistrados del Tribunal Supremo, presidente de sala, presidente del Tribunal de Justicia, etcétera. Esos nombramientos discrecionales no quieren decir que los consejeros, que los vocales del Consejo del Poder Judicial hagan unos nombramientos arbitrarios de personas no solventes profesionalmente. Por supuesto que todos los que llegan son personas solventes profesionalmente, pero se ha producido no por una vía reglada, la vía del ascenso normal que existe en la función pública, sino que se ha producido por la discrecionalidad y así, y digámoslo aquí claramente, por los acuerdos que se hacen entre las asociaciones políticas, judiciales. Ese es el verdadero problema. No la composición del Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial podría desaparecer de la Constitución. El Consejo del Poder Judicial no es una herramienta ineludible de un Estado de Derecho ni un Estado democrático. No existe en Alemania, no existe en los Estados Unidos, no existe en los países escandinavos, no existe en muchos sitios. No es un instrumento indispensable, una herramienta indispensable. Nosotros lo tenemos, no vamos a cambiar la Constitución, etcétera. Como no lo vamos a cambiar, yo lo que digo es, y esa es una figura, es una pieza que desde luego no es la mejor inspirada por parte de los constituyentes, reduzcamos sus competencias. Y si nosotros reducimos sus competencias, digamos, el daño que puede hacer y que está haciendo, porque hay que ver en los líos políticos que nos organizan estos señores, inspirados por los partidos políticos, no entro en eso y tal, pues desaparecerían. Lo importante es, digamos, acomodar los nombramientos de la élite judicial a criterios reglados,
a criterio reglado. Y ahí, a partir de ahí, podríamos establecer muchos matices que no son del caso ahora, pero evitar la discrecionalidad. Y esto que digo respecto de los jueces, los magistrados de la élite, lo digo con mucha mayor razón respecto de los fiscales, porque el fiscal general del Estado todavía tiene mayores poderes discrecionales para ascender a un fiscal, a fiscal de sala, que el que se tiene desde el Consejo General del Poder Judicial. Todo es un andamiaje que exige una revisión seria si creemos en el Estado de Derecho, ¿no? En fin, dicho esto, lamento tener que marcharme, pero muchas gracias a todos y quedo encantado. Creo que quedaba, en fin, esto es voluntario, es el que se tiene que ausentar. Pues quiero decir una cosa sobre el Consejo también, si puede ser. Sigue. Seguimos, ¿no? Sí, seguimos un poquito. Bueno, la situación del Consejo, si a lo que te referías también era la situación de bloqueo, del Consejo y la cuestión de quién tiene la culpa del bloqueo. El Partido Socialista le dice al Partido Popular que está bloqueando la elección del Consejo porque no le interesa, porque quiere mantener una mayoría conservadora, que es la que se supone que hay ahora. Vamos a ver. Tiene la culpa el Partido Popular. Aquí el problema es que la forma de elección del Consejo, que para mí es inconstitucional, tal como está regulada en la ley orgánica, pero bueno, vamos a admitirla, que es por mayoría de 2/3 de las cámaras, es una fórmula que, sea constitucional o sea inconstitucional, reclama los consensos parlamentarios. Solamente puede funcionar cuando hay consensos parlamentarios, porque hay que ponerse de acuerdo. Es como si están dos personas y estas dos personas dicen, vamos a nombrar a un jefe, por acuerdo entre nosotros dos. Venga, yo propongo a este. Y el otro dice, no, a mí ese no me gusta. Pero ¿quién tiene la culpa de que no se nombre un jefe? ¿El uno o el otro? Los dos. Porque es que hace falta un consenso. Entonces, si esas dos personas no se hablan, es imposible que elijan a un jefe porque se tienen que poner de acuerdo. Entonces, el sistema no solo es inconstitucional, tal como está regulada la ley orgánica del Poder Judicial, aunque el Constitucional haya dicho que es constitucional, pues formalmente es constitucional, pero es inconstitucional de manera manifiesta. Y bueno, hay muchas razones, no voy a entrar porque es que hay tantas razones que... Pero bueno, pero es el que es. Pero sea constitucional o sea inconstitucional, se basa en el consenso. Y en una época en la que se han roto los consensos, pues el sistema no puede funcionar. Con lo cual es otra razón más para cambiar el sistema, que ya no es que políticamente nos parezca mejor o peor, más o menos constitucional, es que no funciona ni va a funcionar. En este estado de cosas no va a funcionar jamás, porque no se hablan los dos grandes partidos, hay una guerra abierta y ya está, y se utilizan todas las armas, con lo cual no se va a renovar y la culpa para mí no es de nadie, es de un sistema que está basado en un consenso que es imposible. Sí, yo, aunque soy moderador, pero bueno, por sustitución de los ponentes, estoy de acuerdo también. Conozco bien el asunto por diversas razones. Y al final es verdad que es fácil señalar al otro, ¿no? En este problema, tú eres el culpable, tú provocas esto. Y es verdad que el statu quo interesa pues al que está en el poder, en este caso dentro del Poder Judicial, pues al que ha designado a los actuales, o la mayoría que ha designado a los actuales vocales. Pero es verdad que si no nos ponemos de acuerdo, hay un por qué no nos ponemos de acuerdo, y si la parte contraria quiere llegar a un acuerdo en esa materia, pues tendría que ofrecer alternativas, ¿vale? No quieres esto, ¿qué es lo que quieres? Hay que tratar de intentar llegar a acuerdos y consensos. Luego yo estoy de acuerdo y coincido con Jaime Lozano en que lo fácil es echar la culpa al que está dentro, pero realmente la responsabilidad es de los dos que tienen la responsabilidad de tomar la decisión. Claro está, también hay una intencionalidad detrás, porque si no, claro, no nos damos cuenta o no queremos verlo, pero es que la reacción ha sido un poco visceral por parte de la mayoría política que ahora mismo está en el poder,
de decir, bueno, pues como no podemos cambiarlo, ahora les vamos a quitar competencias y no vamos a designar jueces, porque en el fondo al final lo que parece que lo que quieren es designar ellos los jueces, ¿no? Es decir, ahora nos toca a nosotros nombrar a los jueces y queremos poner nosotros a los jueces. Y eso es una prueba más de la perversión del sistema, porque de lo que se trata no se trata de poner a los míos, sino de poner a los mejores. Sean de una tendencia o sean En de esta otra perversión tendencia. del sistema, desde hace años, son exactamente igual de culpables el PSOE y el PP. Absolutamente. El PSOE se inventó el sistema este, que es inconstitucional. La prueba de que es inconstitucional es que ahora quieren bajar a mayoría absoluta para su nombramiento, cuando los no judiciales exige 3/5. Y los judiciales no dice nada, pero porque no preveía la Constitución que fueran a ser nombrados por el Parlamento. Por eso no establece una mayoría. ¿Qué sentido tiene que ahora los judiciales que tenían que ser elegidos por los jueces ahora van a poder ser elegidos por simple mayoría absoluta? Que no tiene sentido ninguno. Pero en este intento de dirigir el Consejo de Poder, General del Poder Judicial para de esa manera controlar los nombramientos discrecionales, que ese es el problema, que pueda hacer nombramientos discrecionales, ese es el problema. Si no pudiera hacerlos, que fuera por un concurso reglado, nadie le interesaría controlar el Consejo. Pero en ese intento de control son iguales de culpables el PSOE y el PP. El PSOE inventó el sistema, el PP se ha aprovechado de él. El famoso WhatsApp de Cosidó, vamos a controlar el Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Y precisamente ha sido esta degradación paulatina durante muchos años del Estado de Derecho, ha hecho que cuando venga un grupo de políticos con todavía menos escrúpulos se hayan encontrado las puertas abiertas y se haya tenido que apretar un poco más el acelerador. De todas formas, recordando las últimas palabras que ha dicho el profesor Sosa Wagner, yo he pensado mucho sobre esto que voy a decir, porque muchas veces nos preocupamos de quién tiene que nombrar a los vocales jueces, si tienen que ser jueces o tiene que ser el Parlamento. Al final, el sistema que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial es un sistema de garantías objetivas. Es decir, yo quiero una garantía objetiva de que estos designan a un porcentaje de los vocales, pero lo que realmente nos debería preocupar es que hay garantías objetivas de imparcialidad, quiero decir, de que cumplen con su trabajo, pero lo realmente importante es la imparcialidad subjetiva de cada juez, de cada vocal del Consejo, le nombre quien le nombre. A mí me da igual quién me nombre, pero siempre y cuando ejerzo mis competencias las ejerzo de forma intachable, elijo los mejores, tomo las mejores decisiones, me abstraigo de quién me ha nombrado, porque no estoy obligado por un mandato imperativo. Y eso se produce realmente en el sistema de designación y composición del Consejo General del Poder Judicial. Luego es un problema realmente muy complejo que darle lugar para otro debate. No descartamos organizar otro debate sobre el Consejo General del Poder Judicial, pero desde luego yo creo que aquí no podemos deslindar lo uno de lo otro. Desde luego la situación de bloqueo tiene que ver también pues, con un intento, por unos y por otros, de mantener cierta cuota de poder sobre el Poder Judicial. Pensando que es que además el Consejo no tiene poder judicial más que el poder de designación y el poder de el sistema de premios y castigos de jueces y magistrados, ascensos en la carrera judicial, el régimen disciplinario de jueces y magistrados, pero ellos realmente no dictan sentencias en el Consejo. Aún así es muy importante su función. Bien, ¿había alguien más? Discúlpeme porque nos enrollamos mucho, somos profesores y no sé. Pues díganos su pregunta.
Bueno, pues yo sigo siendo el moderador. Eso me da ciertas licencias. Jesús, ¿quieres contestar tú a eso? Aunque eres juez, Sí. soy moderado. No, bueno, como es una cuestión de derecho constitucional. Jesús, Como es una cuestión de derecho constitucional, el derecho administrativo y el constitucional están tan ligados, creo que es mejor, Jaime. Bueno, sí, claro. La ley electoral es la clave de muchas cosas. En principio la ley electoral entendamos que está hecha con buena intención, precisamente para dar voz a los territorios. Es decir, pues por ejemplo, para que Madrid no se lleve un número de diputados extraordinario en perjuicio de regiones menos pobladas. Entonces se quiso precisamente pues dar, y además España no, es así. España, uno de los problemas de España de siempre ha sido la cuestión territorial, Cataluña, País Vasco. Es decir, que esto es muy viejo. Con Primo Rivera ya se cerró el Nou Camp por pitar al himno nacional. Esto viene y no se va, no es un problema que se pueda resolver. O sea, hay que convivir con él. O sea, el problema de los nacionalismos periféricos no se va a terminar, y el que crea que se va a solucionar, es que no es una cuestión solucionable, es algo con lo que hay que convivir. Y ya está. Entonces, un sistema mayoritario que cortara la voz a estos territorios, pues bueno, a lo mejor, desde luego el resultado que está provocando es nefasto. Es un puro chantaje. Eso está clarísimo. Cortar realmente de raíz que pudieran tener una voz en Madrid los nacionalismos catalán, vasco, bueno, no sé el resultado que daría. No sé si realmente al final íbamos a solucionar el problema o se iba a agravar. No lo sé decir. Lo que sí creo es que un sistema que se puede establecer de buena fe para dar voz a distintos territorios, bueno, se ha transformado en una forma de chantaje. Ciertamente es inevitable, porque quiero decir, no hace falta ser nacionalista para tener 2 diputados y chantajear. Puedes ser del partido humanista, de lo que sea, tener 2 diputados y puedes hacer el mismo chantaje. Lo que pasa es que aquí encima son chantajes pues que provocan un desequilibrio territorial, que provoca la cesión económica, etcétera. Entonces resulta casi insoportable, ¿no? El resultado es nefasto. La intención podría ser buena. Cambiar la ley electoral pues sería una solución, pero no va a suceder, porque siempre tengamos en cuenta una cosa. Cuando decimos, es que esto hay que cambiarlo, el derecho urbanístico, la ley electoral, tantas cosas están mal, pero es que las que les han de cambiar son los políticos, que son los que viven de eso. El urbanismo en España es un desastre. ¿Por qué no se cambia? Pues porque los partidos se financian a través del urbanismo y de la corrupción. O sea, y quien ha de cambiarlo son ellos mismos. Entonces, digo, no, el legislador, tenemos la idea de que el legislador es alguien benéfico que en realidad no se está enterando. Eso pasa también con los dictadores. No, si Franco supiera esto, no pasaría. Es que él no lo sabe. Son sus asesores que son malos. No. O sea, Franco lo sabe y el legislador lo sabe. No creamos, es que esto hay que hacer algo. No, si el legislador lo sabe, no quiere hacer nada. Entonces, este sistema, hay mucha gente interesada en el sistema y no se va a cambiar. Sí, 85. 85, sí. Eso es. Es que eso es así, es que vamos a ver, vivimos en una democracia, pero
Cuando se habla de la partitocracia, también es real. O sea, nuestra democracia es enormemente imperfecta, está dominada por estructuras que son los partidos, y uno lee pues a García Trevijano, las propuestas que hacía y tal, y son un soplo de aire fresco, porque eso sí es democracia real. La democracia española está bastante asfixiada por el poder de los partidos, el poder no democrático de las cúpulas de los partidos, y está bastante asfixiada a nivel parlamentario, a nivel judicial, por supuesto, o sea, y cada vez más, y se está llegando a un extremo ya insoportable. Pues no podemos más que compartir la preocupación y la inquietud. Es verdad que los sistemas mayoritarios también tienen sus defectos, porque al final acaban expulsando a la minoría del Parlamento. Pero, por ejemplo, un sistema como el británico, donde los diputados son elegidos en cada distrito, y no, a mí lo que más de todo lo dicho por usted, lo que más me preocupa son las listas cerradas. O sea, al final estoy votando una lista y da la casualidad que, porque uno ya acumula muchos años, pues ve la lista y dice, anda, mira tú quién está en la lista. Y tengo que votar a este, claro. Pues hay personas a las que conozco, digo, ¿y por qué no puedo borrarle de la lista? Le borraría de la lista, ¿no? ¿Eh? No, no. Y le sancionan los reglamentos de los partidos. Es decir, que como votes en contra, te sanciona, te impongo una multa. Sí. Pues probablemente. Ujú. Pues probablemente, no digo yo que no. Y bueno, pues esto es la reflexión y de qué la acción. Entonces, el que quiera... Antes, Mariano, discúlpame porque había levantado aquí la mano José Luis Urosa. Pero, ¿quién es? ¿Quién era el profesor? Lois Estevez, un catedrático de filosofía. ¿Cuál es la posibilidad? Y un consenso. Nos pongamos una vez en los ojos. La reflexión y está la publicación del trabajo. Primero lo que vamos a hacer es preparar los objetivos generales. Claro que el profesor Claudio y la que han tenido de la cuestión de la plataforma. Las democracias españolas que han estado haciendo. Claro, ocurre
Porque ahora mismo movilización hay en las tienen que construir. Y ser capaces. Ahora reflexionando y termino. Absolutamente nada. Aún era clarísimamente que tenía interés legítimo. Podemos levantar la voz, si podemos dar la acción de todos y cada uno. Y antes, viejo amigo, profesor querido, usted no gusta. Pero es que el Consejo de Gobierno está bien. Las catalanas han dicho que las amnistías les parecen bien. Hay decisión del Consejo de Gobierno diciendo que las podemos. Yo animo pues eso. Somos más historias. Pues nada, José Luis, gracias. Y creo que ya la última intervención, si les parece, porque lo mucho cansa. Nosotros no estamos cansados, pero si queremos algún día repetir y volver aquí, pues tampoco conviene alargarlo mucho, ¿no? Mariano Izquierdo, ¿querías decir algo más? Claro, el lawfare, esa entrada como elefante en el judicial, claro que tiene causas. Una manifestación. El ámbito subjetivo. Sobre cómo debería una cuestión. Mayor abundamiento al texto como otro motivo. Pues es que lo del lawfare, verdaderamente, yo nunca, cuando lo vi en el pacto entre el PSOE y Junts, nunca pensé que eso se fuera a llevar a una ley. No es una cuestión que se vaya a llevar a una ley, es un acuerdo político para, a través de determinados instrumentos, principalmente comisiones de investigación parlamentarias, de Parlamento nacional o autonómicos, investigar lo que sea, incluidas causas judiciales, poder citar a un juez para que comparezca y le pregunten por qué usted imputó a este, por qué no le imputó, en realidad usted lo hacía por causas políticas, una especie de, pues de quema en la plaza pública de ese juez. Y también, por supuesto, como advertencia previa a los jueces que ahora, por ejemplo, quieran plantear estas cuestiones de las que hemos estado hablando, crear un clima en el que se les pueda imputar que lo hacen por una desviación política, etcétera. Pero nunca pensé que se pretendiera ponerlo en una ley. Eso es una cuestión, es un impulso político. Luego resulta que parece ser que los de Junts per Catalunya afirman que sí que está en la ley de amnistía. Porque ellos dicen que sí que está en la ley, en el artículo 1. No sé muy bien dónde está. Yo lo he leído y lo he vuelto a leer y no lo veo por ningún sitio. Ni creo que tenga por qué estar, ya insisto. Es verdad que en la ley se habla de que estarán incluidos en la amnistía aquellos delitos realizados con la finalidad indirecta de beneficiar, de
al proceso independentista. Quiere decir con eso que se quiere amnistiar delitos de otras naturaleza realizados por personas vinculadas al proceso independentista. Pues tampoco lo veo en absoluto claro. Yo creo que lo del lawfare, que lo de la amnistía es una cosa y lo del lawfare es otra. Son dos cosas diferentes, impulsadas a la vez, que la una requiere unas normas legislativas, la amnistía, y lo del lawfare no requiere, bueno, todo puede ser, a lo mejor sacan una ley del lawfare, vete a saber, pero en principio no requiere medidas legislativas ni, por tanto, sería un motivo para impugnar la ley de amnistía esta cuestión del lawfare, pero sí podría ser como en un argumento que pretendiera demostrar el carácter desviado de esta amnistía, un elemento más a considerar en cuanto a las causas desviadas que nutren toda esta actividad que contraria al Estado de Derecho. Nadie más. Ya no hay más preguntas, preclusión. Ya no hay más preguntas. ¿A quién le concedemos el derecho a decir la última palabra? Jesús Villegas, ¿quieres? La última tú, yo simplemente una intervención de cierre, pero la última tú que eres el anfitrión. Bueno, pues, en fin, creo que sí, acabamos ya pronto, que ya son horas. Llevamos muchas horas en la facultad. Muchísimas gracias de verdad a todos por haber venido. Creo que ha salido razonablemente bien todo sobre todo gracias a los asistentes, al público asistente y a su interés. Entonces, vamos a concluir aquí y entonces le doy unos minutos de despedida también a nuestros invitados de la plataforma cívica. Jesús Villegas, pues. Muy brevemente, que muchísimas gracias a todos, de verdad. La ilusión de ver el aula llena a mí me ha producido pues un entusiasmo infantil. Os los agradezco muchísimo por vuestro apoyo y por haber estado ahí. Y muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias, Consuelo. Este es uno de los actos que mejor haya salido. Y yo quiero dejar sobre la mesa unas reflexiones. Es pediros ayuda, porque en vosotros está el futuro, los jóvenes, pero también en vosotros, los profesores, está la materia gris que mueve intelectualmente el país. A mí el derecho civil me gusta muchísimo, aunque yo ahora mismo no me dedico principalmente a eso. Y quiero volver al artículo 1306 del Código Civil que habla de causa torpe. Bueno, chavales, ¿sabéis qué significa torpe? Pues mirad, torpe viene de una palabra latina que es turpis, que a su vez viene de una raíz indoeuropea que significa girar. Y diréis, ¿qué tiene esto que ver con la torpeza? Girar, porque es dar una vuelta brusca, y los miembros del cuerpo que están girados están deformes. Cuando se nos tuerce un tobillo, se nos rompe un hueso, se queda torpe, deforme. Eso significa originariamente deforme. Es una palabra antiquísima que hunde sus raíces en el proto-indoeuropeo, el lenguaje común de todas las lenguas europeas. Pero también significa otra cosa, obsceno, porque es algo muy sucio, es algo que produce repulsa, es algo que da asco. Y eso es lo que pasa con esta ley. Como decía Jaime, es solamente el cascarón de una ley. Es una ley torpe porque es una ley deforme, una ley que está mal hecha, es contrahecha. Si me permiten, pues como un Frankenstein, ¿no? Es algo que está hecho a retazos, a trozos de cadáveres. Es algo sucio, es algo torpe, deforme, torturado. Eso significa la palabra tortura también, retorcer. Y es algo obsceno, también es sucio. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que decía antes, todos sabemos que es el resultado de un trueque. No para permanecer en el gobierno, que eso es perfectamente legítimo, sino que es un trueque a favor de los enemigos de España para disgregar el Estado español y acabar con la monarquía. Y eso es lo que se paga por permanecer en el gobierno. Miren, eso además de ser algo sucio y deforme, es ilegal, es inconstitucional. Y como le decía al señor catedrático de Derecho Civil, que nos ha ilustrado mucho con su brillantez, los motivos ilícitos se incorporan a la causa del acto jurídico. Miren, es que no somos imbéciles, que no somos tontos. Ustedes se creen que podemos tragar por una ley que sabemos como un hecho notorio, que es el pago a los enemigos de España. No es algo moral o inmoral, es que es ilegal porque nuestro ordenamiento jurídico no puede tolerar una bomba en el corazón del sistema.
Y eso es un hecho notorio. Miren, nos vamos a quejar. España es un país del que podemos estar súper orgullosos. Nuestra democracia tiene muchos defectos, pero una democracia muy robusta. No me cabe la menor duda de que vamos a salir adelante, de que esto será simplemente una nota a pie de página en los futuros libros de historia, aunque estamos haciendo historia ahora. ¿Ustedes se creen sencillamente, de verdad, que un puñado de independentistas, que no son mayoría ni siquiera en sus regiones, que van perdiendo apoyo electoral en los últimos comicios, pueden poner en jaque al Estado español, al Reino de España? Una de las mayores potencias del mundo, un país que ha sorprendido a la comunidad internacional por su transición ejemplar, por su progreso económico. Es decir, nos quejamos mucho y con motivo, pero por favor salgamos fuera de nuestras fronteras, comparemos y veamos cuáles son los logros de nuestro país. ¿Ustedes se creen sencillamente que un puñado de independentistas que viven en un mundo de fantasía y en sus delirios van a conseguir poner en jaque a la nación española? Miren, que se olviden, no tienen ninguna posibilidad. Esto es simplemente fruto de la fantasía de una mente delirante y de los intereses de un puñado de políticos que buscan su medro personal, como ese señor que está ahí en el extranjero dando órdenes al gobierno de España. Esto pasará como un sarampión. Somos una gran nación, con el derecho y la ley en la mano, que son nuestras armas y que es lo que ha hecho que España sea una gran potencia, el respeto a las formas democráticas y al Estado de Derecho. Y termino como empecé, dándoles las gracias. Señores, ustedes hacen historia, no se sientan desanimados. Los jóvenes, porque sois el futuro. Este país tendrá la forma que vosotros le deis. Y los profesores, porque sois nuestra luz intelectual. Yo soy juez, pero les aseguro que la academia, la universidad, me inspira y me guía y me ilumina todos los días. Y tienen ustedes mucha más influencia de la que piensan. Por favor, no se dejen achantar por un puñado de politicastros independentistas, de enemigos de España, de psicópatas, de gente delirante. Por favor, ustedes son mucho más, nuestro país es mucho más. Salgo de este acto emocionado, con una ilusión inmensa. Solamente puedo reiterar mi agradecimiento y decir que estamos en marcha y que soy tremendamente optimista. Muchísimas gracias. Pues lo dicho, que no sea más larga la postdata que la carta. Concluimos ya, gracias a vosotros también, porque vosotros, Jaime se ha desplazado desde fuera, tenéis vuestro trabajo, tenéis vuestra familia, y esto son horas robadas a vuestro ocio, a vuestro descanso. Gracias por estar ahí en la lucha, y a los demás pues a descansar todos, ¿eh?